Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 27 de abril 2017. Estamos con el Salmo 64. La vida depende de la vista. También podríamos decir la vida depende de la visión que tengamos de la vida misma. Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos al músico principal, Salmo de David, así dice el título. Inicia con una declaración de queja, pero finaliza con una declaración de victoria. Nos enseña que la vida depende de la vista, depende de la visión, del punto de vista, de la perspectiva, depende de la definición de las cosas. Muy probablemente hace referencia a los momentos de crisis y aciagos en los que el rey David era perseguido. Pueden haber sido muchos momentos, tuvo muchos enemigos, entre ellos dos de sus hijos. Saúl, el rey, padre de su mejor amigo, también le persiguió. Tuvo muchos días en los que pudo haber escrito este salmo, pero igual nos enseña que la vida depende de cómo vemos las cosas. Nos hace una declaración importante. La acción más simple y más importante de la vida es orar. Y esto tiene que ver con nuestra visión de Dios. Recuerden, hemos dicho que la vida depende de la vista, nuestra visión de Dios. Y esto nos lleva a la acción más simple y más importante de la vida, orar. El versículo 1 dice así: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Orar es tan simple, pero tan importante, pero en ocasiones la confundimos y algunos creen que la oración es un conjuro. Hay quienes usan el nombre del Señor como un rezo, como un conjuro. Hay quienes dicen Jesús mil veces. Otros incluyen a toda la familia Jesús, María y José, y piensan que porque invocan esos nombres, algo así como una magia, como una fuerza se apodera de nosotros, lo cual no es así. La oración es hablar con Dios, es decir, lo que sentimos, lo que pensamos, y no se trata de repetir las oraciones de otros o rezos de otros, sino nuestras propias palabras. Algunos también usan frases como si fuera magia, declaraciones. Dicen que también se trata de decretos. Pero el Salmo, en el Salmo de David se nos enseña cómo hay que orar. La primera frase nos ayuda a expresar compañía, cercanía, familiaridad. Miren cómo dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Oiga, cuánta cercanía. Como si dijera: Señor, hoy vengo a quejarme. Discúlpame, pero hoy voy a hablarte mucho de algunos que se han constituido en mis enemigos. Señor, discúlpame bastante, pero hoy mi oración es de queja. Ciertamente quiero hablarte muy mal de algunas personas. ¿No está llena de confianza esta oración, lejos de legalismo y de una oración tradicional, ritual? La acción más simple de la vida es orar, pero también es la más trascendente. Ir con Dios, hablar con Él, sentarnos ante Él. Y cualquiera lo puede hacer, si tenemos un corazón dispuesto y Él dice su palabra que nos recibirá. Así que 3 cosas hay que hacer cuando estamos en dificultades. Número 1, orar. Número 2, orar. Y número 3, orar. Y si nos queda tiempo para hacer algo más, deberíamos orar. La vida depende de la vista. David tenía una visión muy clara de las situaciones y las personas, pero particularmente tenía una visión muy clara de quién era Dios. Por eso es que lo primero que hizo fue orar, y oró con cercanía, con familiaridad. Anunció que se iba a quejar. En segundo lugar, nuestra visión de los enemigos también es importante. La acción más oportuna de la vida es confiar. Miren cómo dice los versículos 2 al 6. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada sus lenguas, lanzan cual saeta suya palabras amargas, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Cada metáfora es impresionantemente gráfica y elocuente. Hay mucho que decir al respecto, pero hagamos solo un resumen de cada figura literaria donde describe a los malos. El consejo secreto de los malignos, o sea, se confabulan hipócritamente. De la conspiración de los que hacen iniquidad, se unen con otros igual de malos. Que afilan como espada su lengua, imaginémoslos con una piedra sacándole filo a su machete que sale de su boca. Eso habla de una maldad muy grave. Lanzan cual saeta suya palabras amargas. No hay más que veneno en sus palabras, chisme, detracciones. Hablan mal de los demás. Para asaetear a escondidas al íntegro. No dan la cara, apuñalan por la espalda. De repente lo asaetean y no temen. Lo hacen de sorpresa y no tienen temor de Dios. Obstinados en su inicuo designio, tercos en hacer el mal.
Tratan de esconder los lazos, ponen trampas. Y dicen, ¿quién los ha de ver? Opinan que nadie los va a cachar, los va a encontrar. Nadie va a descubrir sus maldades. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Oiga, eso está tremendo. Realizan toda una investigación minuciosa para hacer el mal, es decir, son buenos, muy buenos para lo malo. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. No solo hacen el mal, son malos desde lo profundo de su corazón. David tenía un perfil psicológico de los malos. Y eso le ayudaba a superarlos, a superar el dolor que le causaba que lo estuvieran persiguiendo. De verdad nos ayuda a tener una imagen clara de lo que pasa a nuestro alrededor. Entender las intenciones, la calidad moral, la bajeza de los malos nos ayuda a vencer. David tenía una visión muy clara de sus enemigos, sabía quiénes eran y no se dejó vencer por ellos. Su conclusión es esta: mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. O sea que a la pregunta, ¿qué son mis enemigos?, esta fue su respuesta: objetos de la ira de Dios. ¿Son personas a las que debo odiar? No, si acaso les debo tener lástima, porque pronto serán disciplinados o destruidos. Tal vez hasta valga la pena orar por ellos para que Dios tenga misericordia de sus vidas. Pobrecitos. Esto es mejor que sentirnos vulnerables, víctimas, desprotegidos, como una codorniz siendo asateada por cazadores. Es mejor la visión de saber que esa gente, pobre, qué lástima de ellos, porque son el objeto de la ira de Dios. He aquí otra descripción de los malos. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. O sea que son víctimas de sus propias acciones. Es mejor verlos así, que verlos como enemigos enormes que no podemos destruir. Es mejor verlos hacia abajo que hacia arriba. Serán ejemplo de otros y hasta causarán espanto. Luego dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Es mejor ver a los que nos procuran hacer mal como ejemplos para saber cómo es que no debemos vivir. Por eso hemos dicho que la vida depende de la vista. El autor de este salmo, en alguna ocasión, fue al campamento del ejército donde sus hermanos estaban en guerra. Él no podía ir a la guerra, era muy joven. Fue solo a llevar alimentos a sus hermanos mayores. Todos estaban amedrentados por un gigante llamado Goliat, casi de 3 metros de estatura. Él lo retaba a los israelitas y todos lo veían como un enorme enemigo imposible de vencer. Y David en su declaración nos enseña cómo lo veía él. ¿Saben qué dijo? Dijo esto: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Lo vio como invencible? No. Lo vio como derrotado de antemano, porque había retado a Dios mismo. Su victoria estuvo fundada en su visión del enemigo. Un enemigo, queridos hermanos y amigos, es una oportunidad para ejercer nuestra fe. Es como una barrera que para uno de nosotros puede ser un obstáculo, pero para un campeón de equitación es una oportunidad para demostrar sus habilidades y las de su caballo, y va y la brinca. Es cuestión de cómo vemos las cosas entonces. El salmista hace un análisis de los que buscan su mal y con ello vence la situación. Los ve como objetos de la ira de Dios, los ve como víctimas de sus acciones y los ve como una oportunidad para crecer y vencer. Cuando tengamos barreras, gigantes, dificultades, analicémoslas bien y veámoslas como lo que son: una oportunidad para creer, para ejercer nuestra fe y para vencer. Y finalmente, nuestra visión de nosotros mismos. Esto tiene que ver con la acción más sabia de la vida, que es tener identidad. Versículo 10 y final dice así: se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. ¿Cómo se ve uno a sí mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo se veía David a sí mismo? Como el que se puede alegrar, como el que es justo ante el Señor, como el que deposita toda su confianza en Él, como el que incluso es una oportunidad para que otros aprendan, porque dice, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Es decir, habrá quien se alegre de eso, aprenderá de la lección. Me preguntó alguien a mí, ¿qué debemos hacer cuando el diablo nos hace sentir culpables, nos hace sentir pecadores? Recuerden, el diablo es el acusador por excelencia y se especializa en decirnos: tú no eres nadie, no puedes, eres un pecador, ¿por qué te habría de escuchar Dios?, etcétera. ¿Qué hacemos ante eso? Yo digo lo siguiente: aceptemos lo que dice, porque tiene razón, somos pecadores, tiene razón, no somos dignos de nada, pero eso nos ayuda a arrojarnos a los brazos de Dios, a confiar más en el Señor, a dejarle nuestras vidas en sus manos, a pedirle perdón, a dejarnos restaurar. Así que tener una visión de nosotros mismos nos ayuda a superar las pruebas, porque sabemos que Dios nos ayuda. Somos el objeto de su amor y los instrumentos de su poder. La vida depende de la vista entonces. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Y cómo vemos a nuestros enemigos? Hablando de visión,
Israel como nación estaba a punto de enfrentar al poderosísimo y enorme ejército de Siria. El criado de Eliseo, al ver la desigualdad de ejércitos y la enorme desventaja en la que estaban, tuvo un gran temor y temblando le dijo a su maestro: Señor, ¿qué haremos? He aquí la respuesta del profeta Eliseo. Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso está en Segundo de Reyes 6, 16 a 17. Eliseo podía ver algo que Giesi, el criado, no podía ver al principio: los ángeles de Dios que los custodiaban. De nuestra visión espiritual depende la vida. Lo interesante es que Eliseo pidió precisamente para sus enemigos que no tuvieran visión. Mire lo que les pidió, lo que pidió a Dios. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Segundo de Reyes 6:18. Y justamente por eso ganaron. La vida depende de la visión. Tengamos una visión clara de quién es Dios. Tengamos una visión clara de quiénes son nuestros enemigos. Y tengamos una visión bien clara de quién somos nosotros para Dios. Y vivamos a plenitud. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Recuerde, la vida depende de cómo vemos las cosas. Dios le bendiga. Hasta mañana.